¿Cómo obtenemos paz con Dios? Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es ya miércoles 30 de noviembre y vamos a concluir el tema que comenzamos la semana pasada, hablando de la única forma en la que podemos obtener paz con Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por darnos un día más de vida y te pedimos, Señor, que tú hables en esta mañana a nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Cómo obtenemos paz con Dios? Este es el tercer devocional en el que hacemos esta pregunta. Pero, ¿por qué obtener paz con Dios? ¿Cuándo la perdimos? ¿Verdaderamente necesitamos paz con Dios? ¿Acaso estamos enemistados con Dios? La verdad de todo es que necesitamos paz con Dios porque la Biblia dice en Efesios 2:3 que no solo estamos enemistados con Dios, sino que en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, es decir, entre la gente que hacen mal, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Es decir, sin Cristo estamos destinados a recibir la justa ira de Dios. La falta de una relación con Dios lleva a la humanidad a una constante lucha, los unos con los otros. Nos lleva a estar enemistados con Dios. Pero en eso, ¿qué podemos hacer? Por nuestra cuenta no podemos hacer nada. No podemos restaurar nuestra relación con Dios. Tampoco podemos restaurar nuestras relaciones con los demás. Entonces, ¿cómo podemos restaurar esa relación rota con nuestro Creador? ¿Cómo podemos obtener paz con Dios? ¿Y cómo podemos obtener paz con los demás? En Efesios 2 del 14 al 18 que hemos estado leyendo la semana pasada, dice cuál es la única forma de obtener paz para con Dios. Y leamos una vez más lo que el Señor nos tiene que decir a través de su palabra. Efesios, el capítulo 2, los versículos del 14 al 18, dice así. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un solo nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Cómo podemos obtener paz con Dios? Primero vimos cómo el Señor provee esta posibilidad derribando las diferencias. Todos somos pecadores, todos estamos en una misma bolsa. No hay humanos de primera y humanos de segunda. Nadie puede decir que es ajeno a este problema. Pero como seres humanos hemos creado barreras que nos separan. Pensamos tal vez que somos mejores, entonces rechazamos a los que vemos como peores. Eso se hizo muy visible cuando en las afueras del templo en Jerusalén se construyó un muro que separaba el santuario del atrio de los gentiles. En ese atrio, que era una especie de patio grande, podían estar personas que no eran judías. Pero esas personas no podían pasar más allá, porque eso solo estaba reservado para los judíos que se veían como el verdadero pueblo de Dios.
Ahora, todo esto trajo enemistad. Pero el Señor, al derribar las diferencias, al derribar esa pared que separaba, nos mostró que todos estamos en la misma condición y que necesitamos de Él. Y con esto puso fin a la enemistad. Y eso es lo que vimos la semana pasada. En la condición de pecadores, vemos a los demás como el problema y tratamos de anular o minimizar nuestra culpa. Pero el Señor ha venido para reconciliarnos primero con Él y también para poder reconciliarnos con nuestros semejantes. Por eso, a través de Él puede haber una solución a esa enemistad. Primero con Dios y luego con los demás. Y dice que el Señor puso fin a la enemistad que había entre Dios y el hombre y puso fin a la enemistad que hay entre hombres. Puso a nuestro alcance esa posibilidad. Ahora, ¿cómo? A través de Cristo, estableciendo la entrada por medio de Cristo, y de eso vamos a hablar hoy. Versículos 17 y 18. Dice así: y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. El Señor, por medio de Cristo, estableció la entrada al Padre para los que estaban lejos y para los que estaban cerca. Los unos y los otros tenemos una sola entrada, y esa entrada es Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de entrar, sea quien sea. Puedo ser un gran religioso, puedo ser un teólogo, erudito, una persona supereminente, o puedo ser un extremista radical, puedo ser un asesino, y a los ojos de los hombres puedo ser tal vez el más vil pecador. Pero hay una sola puerta, y esa puerta es Cristo. Es interesante ver que en el templo los gentiles estaban lejos, y los judíos estaban cerca. Pero ninguno de los dos tenía acceso al lugar santísimo. Es como el niño que está feliz de tener una nota de 12 sobre 100 porque le ganó a su amigo que tiene una nota de 10 sobre 100. Ambos están completamente aplazados, pero el primero se siente mejor. Nadie podía entrar y permanecer en el lugar santísimo. Solo en el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero el Señor no solo derribó esa pared intermedia de separación que había puesto lejos a los gentiles y cerca a los judíos. Leemos en 3 de los 4 evangelios que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó cuando el Señor expiró, cuando pagó el precio por nuestros pecados. O como dice Hebreos 6, en Cristo nuestra esperanza penetra aún al lugar santísimo dentro del velo, porque a través de él tenemos la posibilidad de una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. El Señor nos ha llamado a una relación íntima y personal, a vivir en su presencia, no a vivir lejos o a vivir cerca. Él ha establecido la entrada por medio de Cristo, y no hay otra forma en que podamos hacerlo, seamos judíos o seamos gentiles. El Señor nos ha puesto en el lugar santísimo. Y saben, podemos estar cerca del santuario, pero eso no nos hace su pueblo, no nos hace parte de su iglesia, no nos hace parte de ese cuerpo. Y les digo que a veces me preocupa escuchar que alguien dice: ya casi es cristiano.
Y me pregunto a qué se refiere con casi. ¿Significa que está cerca? ¿Significa que ha comenzado a hacer cosas de cristiano y que está más cerca que lejos? O tal vez también preguntamos a alguien, ¿y esta persona es cristiana? Y nos responden, más o menos. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Se es o no se es? No es casi, no es más o menos. Pablo nos dice que el anuncio de la reconciliación con Dios es dado a los que están lejos y a los que están cerca. La obra del Señor derriba todos nuestros esquemas. Termina con la enemistad y eso solo a través de Cristo. Porque la entrada a la presencia del Señor, al lugar santísimo, a tener una relación íntima personal con Dios, es solo a través de Él. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿hemos entendido cómo obtenemos paz con Dios? Y saben, hay una única forma de obtener paz con Dios. Y es solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es a través de ese sacrificio que el Señor nos da la posibilidad de tener una relación íntima y personal con Él, donde ha derribado toda diferencia y nos ha reconciliado con Él, poniendo fin a la enemistad que teníamos con Él y con los demás. Y saben, todo esto es solo provisión de Dios. Como hemos visto en estos 3 devocionales, solo depende de Él. Nada depende de nosotros, nada podemos hacer por nuestra propia cuenta. Él provee para nosotros la forma en la cual podemos obtener paz para con Dios. Él ha abierto el camino. Él nos ha dado la posibilidad de vivir como hijos suyos en su presencia. Y si hemos entendido esto, tenemos que vivirlo como una realidad. Dice que Él es nuestra paz porque nos ha anunciado y la ha establecido. Y esa paz no solo debe ser con nuestro Señor, sino también con nuestro prójimo. Y si el Señor ha derribado las diferencias, nosotros no debemos levantar nuevas diferencias. Debemos predicar el mensaje de reconciliación. Debemos orar por las personas. Debemos esforzarnos por hacer que las personas conozcan lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y va a hacer también por ellos. Debemos comunicar a las personas el plan de nuestro Señor. La única forma de obtener paz para con Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado paz. Tú has puesto a nuestro alcance esa paz que solo tú nos puedes dar. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir en esa paz. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a comunicar de esa paz a las personas. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.